La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca del profeta Elías, ¿verdad? Y cómo un pueblo que conocía al Señor, el pueblo de Israel, realmente había caído en la idolatría a otros dioses, en la idolatría, ¿verdad?, a Baal. Estábamos cantando hace poquito, echó a la mar. Este pueblo vio cómo se abrió el mar, cómo se tragó a sus enemigos, y sin embargo cayó en idolatría. Y la verdad es que nadie está exento de caer en idolatría. El ser humano es especialista en crearse ídolos. Y es especialista en crearse ídolos porque él fue hecho para adorar. El ser humano fue hecho para adorar. Pero puede dirigir su adoración hacia alguien que no es Dios o hacia algo que no es Dios. Y ahí es donde nosotros caemos en idolatría. Y es algo en lo cual nosotros tenemos que meditar y pensar mucho, porque incluso la sana doctrina nosotros la podemos idolatrar. Incluso la iglesia, nosotros podemos idolatrar nuestra religión, podemos idolatrar nuestra manera de pensar, podemos idolatrar cualquier cosa. Y es importante que nosotros tengamos un concepto claro de lo que es Dios, un concepto claro de quién es Dios, porque no es Dios a la manera en que tú te lo imaginas y no es un Dios a la manera en que te lo han enseñado a través de los años. Dios es el que está realmente expresado en su palabra, y fuera de ahí, realmente cualquier cosa que nosotros nos imaginemos de Dios, si no va conforme a la Escritura, dista mucho de la realidad de Dios, de la realidad de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros meditemos en quién es Dios realmente. Ayer que estaba con los jóvenes, incluso hice esta pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para vos? Y uno de ellos me dijo: Dios es el creador. Y realmente Dios es el creador. Todos sabemos que Dios es el creador. Creo que todos los aquí presentes tenemos conocimiento de quién es Dios o qué es Dios. Para ninguno de nosotros es algo que no sabe. Es decir, todos sabemos que hay un Dios, todos sabemos que existe un Dios, pero realmente la pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿quién es Dios para mí? ¿Qué significa Dios para mí? Y ese es el tema que vamos a tratar hoy, es decir, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti? Porque si tú no tienes bien claro quién es Dios, ¿sabes qué? Vas a caer en idolatrar algo que se puede formar en tu mente. Algo que se puede formar en tu mente, y lo cual no es correcto. No es correcto. Esto de la idolatría ha venido, no es de ahorita, y no me refiero a las imágenes que están en las iglesias católicas, no. Me refiero a la idolatría que hay en el corazón del hombre, a la idolatría a la cual todos nosotros caemos. Por eso es necesario tener un concepto claro de quién es Dios, para dirigirnos a Él, para honrarlo a Él, para dedicarle nuestra vida a Él, porque si no nos va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que realmente vinieron y comenzaron a formarse otros dioses, a tener otros dioses en quien confiar. Entonces, esto es muy claro, porque si no, nosotros vamos a andar creyendo que Dios es de una manera cuando no lo es. Y para que nos hagamos una idea de lo que te quiero decir, te quiero comentar una historia para que caigamos a lo que es realmente el tema. Resulta que había un sabio que necesitaba trasladarse de un lugar de donde él vivía hacia otra ciudad, y para poder trasladarse hacia esa otra ciudad, él iba en un elefante, ¿verdad? Y entonces cuando le agarró la noche, este elefante también iba cansado. Entonces él dijo: voy a buscar dónde estar, dónde reposar, y a la orilla del camino encontró una casa, y en la casa vivían 6 hombres. Cuando él llegó y golpeó, entonces le abrieron la puerta, y resulta que cuando le abrieron la puerta, él les pidió posada, y cuando les pide posada, le dicen: sí, está bien. Y le dice él: pero no vengo solo, vengo con mi elefante. Y aquellos hombres se emocionaron, porque nunca en su vida o no sabían lo que era un elefante. De hecho, estos 6 hombres que vivían ahí eran ciegos. Y entonces ellos, emocionados por saber qué era el elefante, le dijeron: sí, te permitimos quedarte, pero ¿sabes qué? Queremos que nos muestres el elefante, queremos tocar, palpar el elefante para hacernos una idea cómo es ese elefante. Y entonces vino el hombre y le dijo: no tengo ningún problema, pasen.
Y entonces el señor, el dueño del elefante dejó que se acercaran. Eran 6 hermanos estos y comenzaron a desfilar uno por uno enfrente del elefante y a tocar el elefante. Y el hermano menor vino y tocó las patas del elefante, y al tocar las patas dice: ya sé cómo es el elefante. El elefante es tan fuerte como una columna de granito, como una columna de concreto. Y entonces le dijo el otro: me toca a mí, el que seguía en edad, y se fue al elefante y tocó la cola. Y cuando tocó la cola dijo: ¿cómo que es como una columna? Estás loco, eso no es así. Más bien es como una soga dura, ¿verdad? Y que al mismo tiempo es flexible. Y entonces dijo el tercero: a ver, ¿cómo es eso que están diciendo cosas contrarias el uno del otro? Voy yo a tocar a ver qué tal es ese elefante que ustedes dicen. Y entonces tocó la trompa, y cuando tocó la trompa dijo: no, eso es como una liana de las que hay en los ríos, de las que nos han traído a nosotros, y hemos visto cómo se hace para un lado y para el otro, pero al mismo tiempo es flexible. Y otro tocó las orejas. El cuarto tocó las orejas y dijo: ninguno de ustedes ha comprendido realmente cómo es el elefante. Esto más bien es como un delantal de cuero. Es algo grande. Y entonces vino el quinto y dijo: yo la verdad que no entiendo lo que ustedes están diciendo, porque cada uno me dice una cosa diferente y estamos hablando del mismo animal, del mismo animal. Entonces vino el quinto y se aferró de los colmillos. Y entonces dice: nada que ver con lo que ustedes dijeron, realmente esto es como un tubo metálico. El elefante es como un tubo metálico. Y entonces el hermano mayor dice: la verdad es que siempre tengo que venir yo a aclararles las dudas a ustedes. Es verdad que somos ciegos, pero necesitamos tener un concepto del elefante. Y entonces vino él y tocó la barriga del elefante y dijo: no, hombre, si esto es como una pared. Esto es como una pared. Y cada uno daba su opinión acerca del elefante. Cada uno decía lo que él había experimentado acerca del elefante, y cada uno alzaba la voz porque le decía el uno al otro: no, vos estás loco, no es así, te estoy diciendo que realmente es como una cuerda, no, es una pared, no, es como una columna de granito. Y comenzaron ellos a discutir entre los 6 hermanos, hasta que el hombre dueño del elefante, que los estaba viendo, se acercó y le dijo: cálmense. ¿Por qué? Le dice: porque a la verdad todos tienen la razón, pero todos están equivocados. Entonces el hombre se quedaron así: ¿y cómo que todos tenemos la razón, pero todos estamos equivocados? Entonces le dijo: la verdad es que ninguno tiene la verdad completa de lo que es el elefante, sino que simplemente tienen una parte de ella. Y tienen que escucharse los unos a los otros para que puedan darse cuenta lo que han expresado de ese animal, para que puedan darse cuenta realmente cómo es. Porque verdaderamente sí, tiene unas piernas fuertes como un granito, y también tiene unas orejas que parecen un delantal, y también tiene una cola que parece una cuerda, y también tiene una trompa realmente que parece una liana, y también tiene una panza que parece también una pared. Pero todo eso conforma al animal. Entonces los hombres ya se hicieron una idea de lo que era el elefante. Una idea de lo que era el elefante. Igualmente nosotros, si nosotros hoy en día tenemos solo una idea de Dios y no tenemos el concepto que aparece totalmente en la Biblia, si nosotros nos vamos por lo que nos dicen los que nos predican, si nosotros nos vamos por lo que nos dicen nuestros abuelos, nuestros padres, la religión, el vecino, en la escuela, si te vas por lo que te aparece en internet, realmente vas a tener una reducida visión de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inmenso. Y no hay mente humana que pueda llegar a conocer a Dios en su totalidad. Pero nosotros tenemos su palabra, que por medio de ella nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Y ¿sabes qué? Como no conoces a Dios y Dios es tu creador, entonces hay una necesidad interna dentro de cada uno de nosotros que busca a ese creador y busca conocer a ese creador. Y como no somos guiados, orientados hacia conocerle bien, entonces nosotros nos desviamos. ¿Para dónde? Para donde los ídolos que nosotros mismos nos formamos. Y esos ídolos pueden variar. Hay cantidad de ídolos que nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos hacer incluso del Dios mismo, un Dios con D minúscula, un ídolo. Un ídolo, porque nos podemos imaginar un Dios bueno, un Dios que no castiga, un Dios que pasa por alto todo. Podemos imaginarnos incluso a un Dios, como lo pintaban cuando niño, barbudo, sentado en un trono. Podemos tener cualquier imagen de Dios, pero para poder entender lo que es Dios, nosotros tenemos que ir a la Biblia para aprender y dirigir bien toda nuestra atención a Él, toda nuestra vida a Él, en busca de ese Dios
te puedes encontrar con esos ídolos que mañana te van a llevar a la muerte. ¿Y cuáles son esos ídolos? Esos ídolos pueden ser el trabajo, esos ídolos pueden ser la misma iglesia, esos ídolos pueden ser un hijo o una hija, esos ídolos pueden ser cualquier cosa que tú le pongas en tu corazón, que ocupe el centro de tu corazón. Ese es un ídolo al cual tú estás viendo en él aquel que te puede suplir, aquel que te puede suplir. Eso es lo que miraba el pueblo de Israel en Baal. Cuando nosotros estudiamos la historia, vemos que Baal significa el Señor, y realmente Baal era el Dios de la lluvia, el Dios, que permitía que hubieran alimentos. Y como el profeta Elías se paró y dijo: estoy yo aquí y no va a volver a llover. Es decir, vino a confrontar a ese Dios. Y asimismo, como fue mandado el profeta Elías, asimismo nosotros tenemos la palabra para confrontar a esos dioses que nosotros no podemos crear en nuestra mente. Si estás enfermo, buscas a un Dios ¿qué? Sanador. Si estás en pobreza, buscas a un Dios ¿qué? Que te prospere, a un Dios que te dé trabajo. Si tenés problemas en tu casa, busca a un Dios que te solucione. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama un Dios apagafuego. Y ese Dios apagafuego no es el Dios que aparece en la Biblia. El Dios que aparece en la Biblia es un Dios que salva. Porque el principal problema que tenemos nosotros los hombres realmente es eso, que hemos caído en pecado y no hemos conocido verdaderamente a Dios como le tenemos que conocer. Nosotros podemos, en nuestra religión o religiosidad, encapsular a Dios en un concepto, y Dios es más que ese concepto. Dios sobrepasa cualquier concepto que nosotros tengamos, porque es el Dios de la Biblia. Es el Dios poderoso, es el Dios que para Él nada es imposible. Nosotros podemos estar cayendo en eso, en esa falsa idea que nos puede conducir a una idolatría. Si nosotros no conocemos bien a Dios, nosotros vamos a caer realmente en idolatría. Te puedes crear un Dios a tu medida, un Dios a tu necesidad, un Dios de domingo, un Dios que te resuelve, un Dios que te resuelve. Y no el mayor de los problemas, sino que te resuelve realmente tu problema actual. Que te resuelve tu problema actual. Los antiguos, cuando no llovía, que se habían creado un Dios de ellos y comenzaban a adorar a ese Dios para que lloviera. Y cuando querían que saliera el sol, comenzaban a adorar a ese Dios para que saliera el sol. Y así viene, es decir, el ser humano no es de ahorita, es de antaño, que está dirigido hacia realmente la idolatría. Entonces nosotros tenemos que ver bien a qué Dios nosotros estamos buscando. Muchos de los jóvenes que están aquí presentes, antes de un examen o una prueba, acuden a Dios. El Dios de los estudios, el Dios de que salga bien. Cuando vas a una entrevista de trabajo, igualmente vas encomendándote a Dios. Entonces, y realmente no es ese Dios. Dios quiere una relación personal contigo y conmigo. Quiere una relación de verdad. Quiere una relación de verdad. Y como quiere esa relación de verdad, Él dejó el trono de gloria y se hizo hombre. Y vino en la persona de Jesús para tener una relación con nosotros. Si nosotros queremos realmente llegar a conocer a Dios más y más y más, no en su totalidad, pero lo que Él ha dejado que nosotros podamos conocer, ¿sabes dónde lo vamos a conocer? En la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y ahí comenzamos a ver realmente cómo Él comienza a trabajar de una manera no distante, sino cercana. Siempre es Dios el que da el primer paso para buscar al hombre, porque el hombre nunca busca a Dios. El hombre busca cualquier cosa menos a Dios. El hombre busca familia, el hombre busca trabajo, el hombre busca prosperidad, el hombre busca religión, el hombre busca una iglesia, el hombre busca cualquier cosa que te puedas imaginar. Pero realmente a Dios lo tiene engavetado, olvidado. ¿Por qué? Porque Él cree que todas estas cosas que te vine a decir, como familia, trabajo, la misma religión, la misma iglesia, creen que eso es Dios. Y Dios no es eso. Dios no es eso, querido amigo. Dios es más que eso. Dios conoce tus interiores. Dios conoce tu corazón, tu mente. Él sabe cuando pecas. Él sabe cada palabra que sale de tu boca. Él tiene el conocimiento de todo. Dios es soberano. Dios es omnisciente, todo, Él lo conoce. Dios es omnipresente, estás ahí donde estás escondido haciendo la maldad. Está ahí donde crees que nadie te ve, escondiéndote de los ojos humanos que no pueden nada más que hacerte que acusarte o dejarte de hablar. Pero no te escondes delante de los ojos de Dios que lo miran todo. No te puedes esconder de esos ojos. Él está presente en todo lugar y es necesario que nosotros tengamos un concepto claro
de lo que es Dios, para no andar divagando o pensando que Dios es a la manera en que yo me lo he creado, a la manera en que yo me lo he imaginado. ¿Por qué? Porque en algún momento te vas a enfrentar ante ese Dios. Y la verdad, al Dios verdadero, y la verdad es que si tienes una idea errónea de lo que es Dios, te va a ir muy mal. Miren, y esto puede pasar en personas estudiadas, esto puede pasar de hacerse ídolos, de buscar la solución a su problema, llenar el vacío, en cualquiera. Los mismos griegos, los mismos atenienses, eran personas sabias, personas estudiadas, personas que meditaban mucho en la vida. ¿Y saben qué? Eran idólatras. Tenían varios dioses, eran politeístas. Es decir, andaban detrás de un dios, detrás de otro dios, ¿verdad? Y incluso esto para Dios es ofensivo. Y aquí es donde aparece Pablo cuando está en Atenas y él se encuentra con los atenienses y le pasa lo mismo que le pasaba a Elías. Pablo llega a sentir lo mismo que sentía Elías. Quiero que me acompañen al libro de Hechos 17. En el versículo 16 encontramos nosotros Pablo en Atenas y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a Silas, ¿verdad? Entonces, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cómo estaba el espíritu de Pablo realmente al ver la idolatría que había en la ciudad? Estaba enardecido, estaba el hombre encendido, diciendo: ¿cómo es posible que esta gente esté en pos de otros dioses? Y entonces Pablo dice que así discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Dice que él estaba discutiendo con esta gente para hacerle ver que ellos estaban enfocando mal su dirección para con Dios. Y algunos filósofos y los epicureos y los estoicos disputaban con él. Ellos les decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Les predicaba el verdadero evangelio, le estaba predicando al verdadero Dios, a los epicureos y a los estoicos. Él les estaba predicando realmente de quién era el Dios que ellos tenían que conocer. ¿Quién era el Dios que ellos tenían que conocer? Porque ellos no tenían realmente ninguna idea de quién era el verdadero Dios, sino que tenían todo tipo de dioses. Y nos sigue diciendo, y algunos filósofos, y tomándole le trajeron al areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses, extranjeros residentes ahí, y ninguna cosa le interesaba más sino que decir o escuchar algo nuevo. Dice que estaban, ¿verdad? Estaban ahí los epicureos, ¿verdad? Los epicureos estaban ahí, también estaban los estoicos. Los epicureos pensaban que solamente esta vida se trata de tener placer, de lo material, y que cuando nos morimos, ahí se acabó todo. Y los estoicos pensaban en cómo llegar a alcanzar el máximo bien común cada uno de nosotros. Es decir, cómo llegar yo a mi meta, a lo máximo. Y hoy en día igualmente esas ideologías están presentes. Aquel que piensa solo en el materialismo, aquel que piensa solo en el trabajo, aquel que piensa solo en darle gusto a la carne, y el otro que solo piensa también en cómo ser famoso, en cómo lograr el top de todo. Entonces, Pablo, al ver a esta gente y platicar con ella, dice que se acercó a ellos en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Es decir, he visto cantidad de dioses a los cuales ustedes tienen aquí, ¿verdad? Porque he pasado y he visto a dónde los adoran, lo que le ofrecen. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Tenían incluso los atenienses, después de tener tantos dioses, ellos tenían ahí un altar que habían puesto al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque en su interior Dios ha puesto, en nuestro interior Dios ha puesto, ¿verdad?, su presencia. Dios ha puesto de que realmente no son los dioses que nosotros nos podamos formar, sino que hay un Dios verdadero. Y esto los atenienses
lo sabían de alguna manera, pero no podían ellos canalizar cómo adorar a ese Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Eso les está diciendo Pablo. Ustedes tienen todo ese tipo de imágenes, pero hay un lugar, hay un nicho que está vacío y han puesto un nombre al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque ustedes van donde el Dios de la lluvia para que le llueva, van donde el Dios del sol para que salga el sol, van donde el Dios de la prosperidad para que lo prospere, donde el Dios que sana para que lo sane, van donde el Dios que necesitan a cada uno de ellos, van ustedes a buscarlo y realmente no se dan cuenta que no es así. Hay un Dios verdadero, les dice Pablo, y ese Dios verdadero es el que el nicho está vacío, al que ustedes todavía no conocen y que se quiere dar a conocer a ustedes. El Dios, les dice, cuando les presenta a ese Dios, comienza a decirle en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano humana. Este es al Dios al cual ustedes no conocen realmente, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento, Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Si nosotros hoy, le dice Pablo, tenemos vida, es por Dios. Si nosotros hoy tenemos aliento, es por Dios. Todo gira en torno a Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, el Señor, aquel que está presentando Pablo, dice, hay un Dios, un único Dios. Ustedes están yendo a otros dioses, aquel que te puede resolver en el día de hoy, pero hay un Dios que está sobre todo. Al único y soberano Dios es al que yo te vengo a presentar, dice Pablo. ¿Y sabes qué? Ese único soberano Dios es el que tiene el control de tu vida. Ese único soberano Dios es el que te ha dado la vida. Y ese único y soberano Dios es el que se quiere presentar, quiere tener una relación contigo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, porque todos venimos de Adán. Todos venimos de Adán y de un solo linaje, ¿verdad? Él nos ha hecho para que habitemos la faz de la tierra y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de cada uno de nosotros. El Señor tiene el total control de todo, de nuestra vida, del último día que nosotros vamos a vivir en esta tierra. El Señor ya lo sabe. Puede ocupar cualquier cosa para eso, una enfermedad, un accidente, cualquier cosa puede ocupar, pero Él ya tiene establecido cuántos días vamos a vivir nosotros. Y entonces dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Óigase bien, para que de alguna manera palpando puedan hallarle. ¿Por qué dice palpando? Porque andamos intentando nosotros llenar nuestro vacío, encontrar el verdadero sentido a nuestra existencia, palpando otros dioses, palpando otros dioses que no nos van a dar realmente lo que el Señor nos puede dar. Dice, Él les ha dado la vida para que lo busquen, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de nosotros. Dios está presente en tu vida y en mi vida en cada momento. Aunque sea un impío y un pecador y alguien que reniegue de Dios, incluso un ateo, Dios está presente en la vida de esa persona. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos sean salvos. El Señor más bien quiere el bien para cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Incluso, como te digo, aún como pecador, Dios está ahí, queriendo tu bien. Tú puedes andar en tu pecado, tú puedes andar en tu vicio, pero Dios está ahí, buscando la manera de atraerte, buscando la manera de hablarte, buscando la manera de asirte para Él. Él está buscando en todo momento eso. Él no quiere que nadie se pierda. No está lejos de nosotros, está cerca. Está más cercano de lo que nosotros podemos imaginar realmente. Él está más cercano. Y ¿sabes qué? Si tú no conoces a Dios todavía, hoy es el momento en que tú le puedes conocer. Hoy es el momento en que tú puedes doblar tus rodillas con honestidad delante de Dios y descubrirte delante de Él. Y Él va a estar ahí, atento para recibirte.
porque eso es su mayor anhelo, eso es lo que más desea, es lo que más desea. Dice que no está lejos de nosotros, ¿por qué? Porque sigue diciendo en el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Es decir, no es lo que tú te imaginas, no es la escultura que está ahí, no es el ídolo que tú te has creado. Dios va por encima de eso. Pero Dios dice, entonces Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora pide a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿Que se arrepientan de qué? Que se arrepientan de andar buscando otros ídolos, que se arrepientan de su pecado, que se arrepientan de su maldad. Y es el mensaje realmente que Pablo les está trayendo a los atenienses. Ustedes tienen cantidad de dioses y ninguno de esos dioses les va a resolver su problema, porque te pueden resolver tu problema cualquier cosa, haciendo vos tu esfuerzo puedes resolver tu problema. Pero tu mayor problema no es que estés enfermo, tu mayor problema no es que no tengas que comer, tu mayor problema no es que estés desempleado, tu mayor problema no es que tengas a tu padre, a tu madre enfermo, tu mayor problema no es que tengas un vicio, tu mayor problema no es ese. Tu mayor problema es que estás en pecado y estás en contra de Dios. Ese es tu más grande problema. Y buscando cómo solucionar ese problema, puedes venir a una iglesia buscando a Dios. Y aún dentro de la iglesia, hacerte tu propio ídolo de lo que realmente es Dios. Porque viniendo a la iglesia crees que, ok, ya no cometo pecado, ok, ahora ya estoy leyendo la Biblia, ok, ahora ya me estoy congregando. ¿Y realmente crees que esa es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Para qué? Para que comencemos a tener una relación con Él. Él quiere tener una relación con nosotros. No quiere que se base en una religión. Olvídate de las religiones. Dios no quiere religión. Dios quiere tu corazón. Quiere una entrega total. Y cuando lo conocemos a Él, ¿sabes qué? La entrega es inmediata. ¿Por qué? Porque conocemos a aquel que realmente nos ha creado. Y el vacío que tenemos, que nunca lo llenamos, ¿por qué? Porque tenemos estudio, porque tenemos trabajo, porque tenemos casa, porque tenemos pareja, porque tenemos hijos, porque tenemos un futuro asegurado incluso. Nunca lo vas a llenar. Porque de eso no se trata tu vida. Fuiste creado realmente para que tuvieras una comunión con Dios, una relación con Dios. Pero tú, como no tienes a Dios, buscas con qué llenar esos vacíos y nunca los vas a llenar. ¿O no te ha pasado que dices, cuando tengo un hijo voy a ser feliz? Y después, ay, este chavalo, ¿dónde está la felicidad? Cuando me case voy a ser feliz. Ay, este hombre, ay, esta mujer. Cuando tengo un trabajo, ay, que sea viernes. No quiero ir al trabajo. Entonces, ¿dónde está la felicidad que te ofrece este mundo? ¿Dónde está la felicidad que realmente andabas buscando? ¿Estás feliz? La verdad es que no estás feliz, ni estarás feliz, ni nada te hará feliz, porque la felicidad solo se encuentra en Dios. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, aunque no tenga nada, porque en Él está completo, porque no le falta nada. Entonces puedes estar solo en el mundo, pero Dios está contigo, entonces estás bien. Puedes tener a toda tu familia en contra, pero Dios está contigo, entonces estás bien. Puedes estar pasando la mayor calamidad, la mayor enfermedad, pero Dios está contigo, entonces tu corazón está tranquilo, tu corazón está bien. Pero la única manera en que nosotros podemos buscar a Dios es yendo a Él realmente en confianza, yendo a Él con un corazón sincero, confesándole nuestros pecados, algo que no nos gusta hacer. Queremos tener un Dios, pero no queremos confesar nuestros pecados. No queremos arrepentirnos. Queremos alabar, queremos levantar las manos, queremos decir que estamos dentro de la iglesia, pero realmente no estamos buscando a Dios. Y te puedes crear esa religión interna, aún viniendo a la iglesia. Y puedes decir, voy a una iglesia de sana doctrina, ¿y qué? Eso no es una relación con Dios. Eso no es una relación con Dios. Estás en el lugar indicado, podría decirte, pero no tienes todavía una relación con Dios. No tienes una comunión con Dios.
Debes de empezar realmente de cero. Darte cuenta que eres un fracasado, que eres un inútil, espiritualmente hablando, estás muerto y que el único que te puede dar vida es Dios. Porque ¿sabes qué? Tú tienes vida ahorita. Tú tienes vida y es efectivo. Aquí no estamos velando a nadie. Pero esta vida no es el todo. Nosotros no pensamos como pensaban los estoicos. No. Sino que Dios nos ha mostrado que hay vida más allá de la muerte. Dios nos ha mostrado realmente que en Él hay vida. Y todo aquel que le sigue y cree en Él tendrá vida. ¿Por qué? Porque Dios va a morar en Él. Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Vamos a enfrentarnos todos ante un tribunal supremo, dice aquí. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Ese es Jesucristo. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Ok, el Señor dice, tú puedes realmente seguir tu vida como tú quieras, creándote tus ídolos, haciendo con tu vida lo que tú quieras, huyendo de mi presencia. Yo te seguiré buscando todos los días, dice el Señor. Yo te seguiré buscando todos los días. Y tú puedes huir, pero yo te voy a buscar. ¿Por qué? Porque realmente quiero que me conozcas, quiero que tengamos una relación, quiero que tengas vida, porque estás muerto. El Señor quiere eso con cada uno de nosotros. Entonces dice Dios, yo mando que se arrepientan. Yo mando que se arrepientan. Y ocupa un predicador, y ocupa un pastor, y ocupa un texto, y ocupa una palabra, ocupa una alabanza para hacerte ver tu pecado, para hacerte ver qué es lo que te falta realmente. Y el Señor dice, yo quiero que tengas vida. Porque lo que tienes ahorita no es vida. Lo que tienes ahorita, sin Cristo, tú le llamas vida, pero realmente eso no es la verdadera vida. Y tú crees que trabajando, tú crees que estudiando le encuentras sentido a la vida. No, no le vas a encontrar sentido a la vida. Y te pueden resolver ahorita. Si tu problema es financiero y te sacas la lotería, tú resolviste, se acabó. Eso es lo que tú crees. Tu problema sigue. Si tu problema es de enfermedad y te sanas, tú dices, ya, estoy sano, ya resolví. Eso es lo que tú crees. Ese no es tu problema. Tu problema está realmente con Dios. Tu problema está que no te has arrepentido y has buscado realmente cómo escapar de Dios yendo a otros ídolos. Has buscado cómo escapar de Dios. ¿Para qué? Para no enfrentarte a Él. Porque muy en el fondo sabes que algún día, como está escrito ahí, Él ha establecido que un día, ese día, va a llegar. Y tú puedes huir de Dios lo que tú quieras. Tú puedes irte tras cualquier ídolo. Tú puedes formar tu ídolo, rendirte ante Él. Pero dice aquí la palabra que hay un día que Él ha establecido en el cual va a juzgar al mundo. Y de ese día no vas a poder huir. Puedes huir todos los días. Puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Crearte los ídolos que tú quieras. Rendirle culto a quien tú quieras. Pero ese día no lo podemos quitar nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha establecido. El Señor ha establecido que ese día vas a ponerte frente de Él, dice la palabra, y que vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y si nosotros no nos hemos vuelto a Dios, si nosotros no hemos reconocido al verdadero Dios y estamos en pos de otro ídolo, ¿sabes qué? Nosotros no hemos arreglado nuestros problemas. Porque el ídolo del dinero, el Dios mamón, te puede resolver el problema. El Dios sanador que tú tienes te puede resolver algún problema. Pero el Dios que perdona pecados solo es Jesucristo. Amén. No hay otro. El único Dios que te puede resolver el verdadero de tu problema es Dios. Porque Él es el único que perdona pecados. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, los judíos no creían en Él. ¿Por qué no creían en Él? Porque ellos seguían esperando a su Mesías victorioso, a su Mesías que lo iba a liberar del yugo romano, ¿verdad? Y cuando Jesús aparece humilde, aparece pobre y aparece predicando las buenas nuevas. Y una de las cosas que dijo Jesús es al paralítico, yo te perdono los pecados, tus pecados te han sido perdonados. ¿Y cómo pensó esta gente? Uy, ¿por qué perdona pecados este? Si eso solamente, ¿quién lo puede hacer? Solamente Dios. Porque Jesucristo aquí en la tierra era Dios. Amén. Y Él podía perdonar pecados. Y el problema que tú tienes
con Dios es tu pecado. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han hecho división. ¿Entre quién? Entre mi Creador y yo. Hay una tremenda división. Aún estando aquí en este lugar, si estás en pecado, no estás a cuenta con Dios. Debes de estar claro con Dios, debes de haberle confesado tu pecado, hablado claro el pecado, no andar dándole vueltas, no, ir al grano. Si tú estuvieras enfermo de cáncer, no te gustaría que el doctor te dijera, ajá, y le duele la cabeza, le voy a dar un acetaminofén. No, doctor, por favor, indague más. Sí, andate a tu casa con un acetaminofén, con una Panadol. ¿Qué le diría? Ah, bueno, está bien. No, indague. Y eso es lo que Dios quiere realmente que nosotros hagamos, que indaguemos en lo profundo de nuestro corazón y que hablemos las cosas como son, que confesemos nuestros pecados y vayamos delante de Él. Mira, te es difícil confesarle un pecado a alguien. Si acaso adulteraste, te es difícil contarle a tu esposa que adulteraste. Si acaso robaste, te es difícil decirle a alguien, te robé. Si acaso mentiste, te es difícil decirle a alguien, mentí. Pero ¿sabes qué? Todo eso malo que has hecho, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y Él está esperando que tú vengas y que tú le confieses tu pecado y que le digas, Señor, he ido a la iglesia. Señor, he creído que te conocí. Señor, si me hubieran preguntado, he jurado que soy cristiano. Pero Señor, no he tenido una relación contigo. Señor, la verdad es que no te he conocido, Señor, y te quiero conocer. Señor, yo quiero que tú, Señor, cambies este corazón, Señor. Yo quiero que tú, Señor, hagas la obra que yo no he podido hacer, ni que todos los ídolos en que yo he confiado, Señor, no lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque sigo siendo el mismo, Señor. Porque sigo amando el pecado, Señor. Sigo excusándome, Señor. Sigo haciendo mi voluntad, Señor. Señor, ¿y sabes qué? Sigo vacío, Señor. Sigo, Señor, hueco, Señor. No se ha llenado, Señor, todavía. Eso, no me siento pleno, Señor. No me siento lleno, Señor. Sé honesto con Dios. Háblale claro. Declárale tus pecados. Dile en quién has puesto tu esperanza. Dile realmente en quién has puesto tu esperanza. ¿En quién está tu esperanza? ¿En quién confías? ¿En quién crees? ¿Te llamas cristiano y realmente crees? ¿Crees en Dios? Como platicaba ayer con los jóvenes, ¿creen en Dios? ¿Creen realmente en Dios? ¿Sabe lo que implicaría creer en Dios? No creer en nadie más. No creer en nadie más, solamente en Dios. Tener toda nuestra confianza plena puesta en Él. ¿En qué? En todos los aspectos de tu vida. En todos. No es en las cuestiones religiosas, no. O en las cuestiones espirituales, no. En todo. Tu confianza puesta en el Señor únicamente. No confiando en tus padres, no confiando en el trabajo, no confiando en tu pareja. Un paréntesis, no llamo a que vamos a desconfiar, sino que simplemente nuestra confianza, nuestra fe no está expuesta, incluso en lo que nosotros podemos hacer, incluso en la fe que yo digo tener. No, mi confianza debe estar solamente en el Señor. Y cuando tengo un problema, debo acudir a Él. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema? ¿Acudimos primeramente a Dios, seamos honestos? ¿O acudimos a alguien que nos puede resolver? ¿A alguien que nos puede dar una palabra, una respuesta? ¿Acudimos a alguien en el cual encontramos consuelo momentáneamente y cuando esa persona no esté, o te traicione, o te dé la vuelta, o te dé la espalda? ¿Qué va a pasar? Pero hay alguien que nunca te va a dar la espalda, hay alguien que siempre va a estar con su oído presto para escucharte, y ese alguien es Dios. Y es al último que nosotros vamos realmente, es al último que nosotros nos dirigimos. El Señor te ha buscado, el Señor no se cansa de buscarte, Él quiere tener un trato contigo, Él te manda una prédica, Él te manda un texto, Él quiere atraerte así porque quiere darte realmente vida, Él quiere darte vida. Y tú huyes de Él. Tú has dispuesto tu camino a huir de Él. Buscas todo menos Dios. Quieres todo menos Dios. Anhelas todo menos Dios. Tú quieres ser el mejor profesional. Tú quieres tener la mejor familia. Tú quieres estar en la mejor iglesia. Tú quieres tener la mejor casa. Tú quieres todo lo mejor. Todo lo mejor.
y no buscas a Dios. Y la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás va a ser añadido. Joven, tienes un mundo por delante, un futuro, dicen. Tienes un futuro por delante. ¿Y sabes cuál es ese futuro? Dios. Porque incluso tu vida nadie te la garantiza. Nadie te la garantiza. El único futuro que nosotros tenemos se llama Dios. El único presente que nosotros tenemos se llama Dios. No existe otro. No existe otro Dios. Y nosotros lo que hacemos es darle la espalda realmente a ese Dios. Damos la espalda a ese Dios que quiere realmente volverse, que nosotros nos volvamos a Él. Que nosotros nos volvamos a Él. Y nosotros no queremos absolutamente nada con Dios. Y cuando nos vienen a hablar de Dios, dicen, mira, habla de Dios y la palabra dice tal cosa, y comienzan a excusarse y ocupan hasta la misma palabra para decir, no, para ser cristiano, así no, y comenzar a juzgar a las demás personas en base a lo que dice la Biblia, para saber si realmente son cristianas o no son cristianas. Y discúlpame que te diga, ¿qué te interesa si son cristianos o no son cristianos? Te debe interesar a ti si tú eres cristiano o no eres cristiano. Porque en aquel día no vas a andar viendo, y se decía cristiano, y mira, lo están juzgando y lo están mandando al infierno. En aquel día tú vas a tener una confrontación con Dios directa. Y ahí no vale ninguna excusa. Ahí solo vas a saber si realmente tú eras el cristiano o no eras el cristiano. Entonces, nosotros no tenemos por qué andar queriendo sacarle los ojos al otro. Se dice cristiana, se dice cristiano y hace tal cosa. Tengo que verme yo, porque la relación de Dios es conmigo. Y si la otra persona está mal, pues de alguna manera trataré de decirle, pero no voy a venir a querer sacarle los ojos, no voy a venir a querer sacarle los ojos, a querer acusarla, a querer denigrarla, sino que más bien voy a venir en amor a querer hacerle ver lo mal que tiene, a orar por ella. Dios lo que quiere realmente es una comunión con cada uno de nosotros, una relación, y vas a sentir que cuando tengas esa comunión y esa relación con Dios, a como Él quiere, vas a sentir que te liberan de un peso. Vas a sentir como que caminas en el aire y vas a sentir que tus oraciones son contestadas. Pero mientras tanto, por mucho que vengas, por mucho que escuches, por mucho que leas, por mucho que ores, si no tienes una comunión con Dios, ¿sabes lo que tú tienes? Una religión. ¿Por qué? Porque te has formado ídolos dentro de la misma iglesia, dentro de tu mente. Te has hecho un Dios a tu medida, pero no el Dios que está puesto en la palabra. No el Dios que está expreso en la palabra. Y el Señor quiere ir a fondo en el corazón de cada uno de nosotros. Y que nosotros podamos conocerle cada día más y más y más. Porque entre más le conozcamos, ¿sabes qué? Más te vas a enamorar de Él. Más vas a confiar en Él. Más vas a dejarte en sus manos. Vas a dejarte en sus manos completamente confiado. Completamente confiado. Dios quiere eso contigo. Y te pongo un ejemplo. Tú vas al hospital. Y cuando te dicen, te necesitamos operar, tú quieres al mejor doctor. ¿Por qué? Porque entre comillas, crees en ese doctor, confías en ese doctor. ¿Sabes qué? Eso mismo quiere hacer Dios contigo. Dios quiere que te entregues completamente a Él. Que no dudes en ningún momento. Que tengas la plena confianza de quién es Él y en quién has creído. Que sepas que Él está a tu cuidado siempre. Que Él sepas que Él quiere lo mejor para ti. Que sepas que en Él vas a encontrar todas las respuestas que tienes en tu mente. Todas. ¿Sabes por qué no las encuentras? Porque no te has metido con Dios. ¿Sabes por qué sigues teniendo dudas en tu mente acerca de Dios? Porque no le has buscado. Porque no le has deseado. Porque buscas otras cosas con que llenarte. Pero no has buscado al único que te puede llenar. No has buscado al único que te puede llenar. Dice el Señor, para aquellos que no quieren seguirle, para aquellos que quieren ser independientes en esta vida, para aquellos que quieren vivir su vida sin Dios, para aquellos que quieren vivir tranquilo, vivir como los estoicos, decir, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Sabes qué dice Dios realmente en su palabra? El Salmo 50 dice en su palabra, versículo 16, para el malo dijo Dios, es decir, el malo es todo aquel que no tiene a Dios en su corazón, aquel que anda en pecado, aquel que anda en maldad. Dice, pero al malo dijo Dios, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué tienes tú que hablar de mi palabra?
¿Por qué te quiere llenar tu boca de mi palabra? Decir que la Biblia dice esto, decir que la Biblia dice aquello. Sabes que tú no tienes que decir nada de eso. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Es decir, vienen y te hablan de Dios y aborrece, y cuando vienen a marcarte tu pecado, cuando vienen a marcarte tu desobediencia a los padres, cuando vienen a marcarte tu mentira, cuando vienen a marcarte tu egoísmo, cuando vienen a marcarte tu sexualidad desviada, cuando vienen a marcarte cualquier cosa, tu vicio, tú dices que tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Dice, decir, yo no quiero nada de Dios, es decir, eso lo dejo atrás. Dice, si veías ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros, ¿qué? Era tu parte. Es decir, andabas en pecado, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Solo ocupaba para la mentira, solo ocupaba para la maldad. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Es decir, venías y acababas incluso al que está a tu lado, a tu vecino, a tu hermano, a tu primo, a tu compañero de trabajo, a cualquiera, venías y lo denigrabas. Tu boca estaba llena de todo eso. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice el Señor. Te dejé correr, eso es lo que está diciendo. Te dejé que vivieras como tú querías vivir. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú. Pensabas que no iba a pasar nada, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es decir, el Señor en aquel día, en el día que ha declarado el juicio, el Señor dice que todas esas cosas que tú hacías, Él va a reprenderte por eso que tú hacías, y todo eso te lo va a mostrar para que mañana no diga, yo no sabía, yo no era. Sí eras tú, y tú mereces un castigo por eso. Entended ahora esto, que lo que olvidáis de Dios, aquellos que no tienen presente a Dios en su corazón, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. Aquellos que se olvidan de Dios, dice, entended ahora que yo soy Dios. Entended ahora, no va a ser que mañana os despedace y no haya quien nos libre. No sea que mañana caiga mi ira sobre ustedes. Entended ahora esto, que solamente hay un Dios. Dice el Señor, el que sacrifica alabanza me honrará. Y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿A quién? Al que ordenare sus caminos. ¿Y qué camino tienes tú? Todo camino que no es de Dios es un camino que no está ordenado. Es un camino que te guiará a la muerte. Es un camino que te conduce realmente a eso, a la perdición, a la muerte. Y dice, ordena tu camino, comienza a caminar delante de mí, temiéndome, teniendo una relación conmigo, y te mostraré la salvación de Dios. ¿Y qué es la salvación de Dios? Jesús es la salvación de Dios para nosotros. Y dice el Señor que es hora de que nosotros abramos nuestros ojos, que es hora de que nosotros veamos al verdadero Dios de la Biblia y que no nos estemos enfocando en otra cosa que no sea Dios, que no sigamos recurriendo nosotros a los falsos dioses que nosotros nos hemos hecho en nuestra mente, que nos solucionan momentáneamente, que no sigamos nosotros queriendo incluso resolver los problemas por nuestra propia cuenta. Dice que no sigamos nosotros de alguna manera haciendo de Dios un Dios con D minúscula, sino que realmente le demos la honra y que lo sigamos y que lo obedezcamos como Él quiere que nosotros lo hagamos, y no como nosotros pensamos que nos podemos llevar realmente una buena relación con Dios o una religión. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación. Dios quiere que nosotros le conozcamos tal y como Él es, como aparece en sus escrituras. ¿Quieres conocer a Dios? Aquí está Dios. Aquí está Dios en su palabra. Miren, aquí está Dios en su palabra. Todo lo que es Él está aquí. Todo lo que Él ha querido darse a conocer a nosotros está aquí en su palabra. Y si yo quiero conocer más a Dios, yo tengo que meterme en su palabra. Dice que a los que no toman en cuenta a Dios, a los que olvidaron a Dios, le dieron la espalda. ¿Quiénes son? Aquellos que no toman en cuenta su palabra, aquellos que no investigan acerca de Dios, aquellos que no escudriñan acerca de Dios. La única manera en que nosotros podemos tener una relación con Dios es si hay una comunicación, si hay una comunión. ¿O solo buscamos a Dios nosotros cuando tenemos necesidad? El Señor en todo momento nos dice que nosotros tenemos que realmente dejar el camino de maldad. Dice, al que ordenare su camino, significa que tu camino está desordenado. Significa que tu camino no es el correcto. Significa que tu camino es el malo. Al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces el Señor en todo momento nos llama a nosotros
que nosotros nos volvamos a Él. ¿Por qué? Porque cuando tu vida no está con Dios, tu vida está perdida, tu vida está en pecado, tu vida está en contra de Dios. Mira contra quién tienes un pleito. No es un pleito contra mí, no es un pleito contra el vecino, no es un pleito contra tus padres, no es un pleito contra tus compañeros de trabajo. No. El pleito que tú tienes mientras estás en pecado es un pleito contra Dios. Un pleito contra Dios. Tienes de enemigo a Dios. Hoy no me dice que Dios es bueno, que Dios es amor. Sí, Dios es bueno, Dios es amor. Pero el que se ha echado la enemistad de Dios eres tú. Dios está buscándote. Tú estás huyendo y Dios te está buscando. Dios anhela que tú le conozcas. Dios desea que tú le conozcas. Pero el que huye de Dios eres tú. Bien dice la palabra, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿A una qué? Se hicieron como inútiles. A una se hicieron inútiles. No servimos para nada si no tenemos a Dios. No servimos para nada. Y Dios quiere tener esa relación con nosotros. Y debemos de buscarlo ahora. ¿Por qué ahora? Porque ahora estamos con vida. Porque aquel día, ¿sabes qué? Solamente el juicio. Aquel día no vas a argumentar absolutamente nada a tu favor. Porque el único que puede argumentar algo aquel día es el Señor Jesús a favor tuyo. Es el Señor Jesús. Y el Señor anhela y quiere eso, buscarte, desearte, tenerte cerca, que tengas una relación con Él. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, ¿cuándo debemos de buscar a Dios? ¿Cuando termine mi carrera? ¿Cuándo debemos de buscar a Dios? ¿Cuando tenga mi vida matrimonial? ¿Cuándo tenga que buscar a Dios? ¿Cuando tenga mi trabajo? A Dios lo tienes que buscar hoy. A Dios lo tienes que buscar hoy porque el día de salvación es hoy. Porque el día de mañana nadie te lo garantiza. Y no te digo esto con la idea de que pasen al frente y acepten. No. Te lo digo con una sola intención. Ponte a cuenta con Dios. Busca a Dios hoy, porque mañana nadie te lo garantiza. Ponte a cuenta con Dios hoy. Tú sabes, a la hora que viniste, medí con Dios, con su palabra, y te pones en la balanza. El más santo aquí que levante la mano está falto delante de Dios. El más santo, el más entregado, está falto delante de Dios. ¿Y sabe qué quiere Dios? Que reconozcas eso, que estás falto delante de Él. Y que no te crees una religión creyendo que estás bien cuando estás mal. Porque es mejor solucionar el problema aquí mientras hay vida que cuando nos muramos y estemos allá en aquel día, digamos, ups, mejor lo hubiera hecho allá. Ya no va a haber tiempo. El tiempo lo tienes aquí. El tiempo lo tienes aquí. Y dice Isaías 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Y cuándo puede ser hallado? Ahora. Llamadle en tanto que está cercano. Realmente vuestro Dios, le dijo Pablo a los atenienses, no está lejos, está más cerca de lo que ustedes piensan. Está más cerca de lo que ustedes piensan. Buscad a Jehová mientras puede ser, llamadle en tanto que está cercano. Y dice en el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase al Señor, el cual tendrá de él, ¿qué? Misericordia, el cual va a recibirte con los brazos abiertos, el cual va a conocer la miseria que tenía vos. Él la va a llevar a su corazón y va a decir, te amo, hijo mío. Sé por dónde estabas pasando, sé por lo que estabas pasando, sé todo de ti, pero quería que vinieras a mí, que dejaras de huir, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdonar. No importa cuántos pecados tú tengas, no importa la gravedad de tu pecado, no importa realmente. Es lo que quiere es una relación contigo, pero quiere que realmente seas honesto y sincero con Él. Que le entregues tu vida completamente a Él. Que no dudes en ningún momento de Él. Que realmente no te formes una religión. Porque ¿sabes qué? Religiones hay muchas. ¿Sabes qué? Pensamientos que te puedan llegar a hacer sentir bien abundan, más ahora con esto del internet. Pero el único que puede llenar tu vacío es Dios. El único que puede llenar tu vacío es Dios. Y la manera en que lo va a llenar es si lo conoces. Si conoces a Dios, si te entregas a Él de corazón. Si dices, ya este mundo me doy cuenta de que no me llena. Ya me doy cuenta que todo lo que busqué, más bien, no me servía para nada. Estoy cansado de esto.
Señor, estoy cansado de querer buscar la solución, de querer buscarla, Señor, por 10, 20, 30, 40 años, de querer llenar ese vacío y no lo encuentro, Señor. Y dice el Señor, venid a mí todos los cansados y yo os haré descansar. Es hora de que nosotros reconozcamos realmente que estamos en sus manos y que lo único que nos puede llenar es Él. Tu vida no la llenan tus hijos, tu vida no la va a llenar tu esposa, tu vida no la va a llenar un trabajo. El único que llena tu vida es Dios. Ni la religión misma va a llenar tu vida, ni que seas parte de una iglesia, ni que prediques. Nada va a llenar tu vida como el Señor la quiere realmente llenar. Y es momento de que nosotros veamos cómo estamos con Dios, cada uno de nosotros. Veamos cómo estamos con Dios. ¿Saben por qué? Porque el tiempo es corto. ¿Saben por qué? Porque el fin se acerca. ¿Saben por qué? Porque hoy Dios está aquí y quiere tener una relación contigo. Hoy Dios quiere realmente que se rompan realmente esos odres viejos de la religión. Que se rompan esos odres viejos en los cuales tú tenías esa confianza. Y Dios quiere empezar de cero contigo. Dios quiere hablar directamente contigo a lo profundo de tu corazón. Él quiere que te sinceres con Él. Dios quiere que le abras tu corazón, te sinceres con Él, porque Él quiere restaurar ese corazón, quiere cambiar ese corazón. Todos los demás ídolos te pueden solucionar momentáneamente, pero el único que te puede solucionar eternamente es Jesucristo. Nosotros no podemos ir al Padre si no es por Cristo. Y si no conoces a Cristo, ¿sabes qué? Estás perdido. Porque Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ha dicho eso. Hay gente que se proclama dioses, pero nadie puede decir lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie va al Padre si no es por mí. Y nosotros tenemos que llegar al conocimiento del Señor Jesús, teniendo una relación con Él, apartándonos de nuestro pecado, hablándole claro, contándole nuestras luchas, contándole y hablándole realmente lo que nosotros necesitamos. ¿A dónde está el pegón? ¿Cuál es el problema? He querido, Señor, he luchado. Llevo tanto tiempo en la religión, llevo tanto tiempo, y podemos decirle, engañado. Llevo tanto tiempo engañado. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero conocerte. ¿Y sabes qué? Le puedes decir incluso, Señor, deseo, anhelo, necesito conocerte. Porque mientras no te conozca, Señor, estoy muerto. El único que nos puede dar vida es Dios. Vayamos a Él en confianza. No es un Dios lejano, dice Pablo, es un Dios cercano. Está aquí hoy. Está aquí cerca, más cerca de lo que tú creas. Y no mire alrededor, ni mire, no. Está a tu lado. Está a tu lado. Él quiere realmente acercarse a tu vida. No creamos en ese Dios que cuando lo tienes todo te sale bien. No. Creamos en ese Dios que lo que Él ha prometido lo cumplirá. Creamos en ese Dios que dice, tú tienes un problema y es el pecado y yo te lo puedo perdonar. Porque por eso morí en la cruz del Calvario para perdonar todos los pecados. Porque estás condenado, pero en mí, dice el Señor, hay salvación. En Él hay salvación. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros encontremos realmente la salvación de Dios en Cristo Jesús. Yo te aseguro que cuando conozcas a Cristo, te vas a sentir completo. Y aún con problemas, los problemas es lo de menos, porque Cristo lo llena todo. Cristo lo llena todo. Oremos al Señor y pidámosle no seguir teniendo ídolos en nuestro corazón. Pidámosle al Señor que no vengamos nosotros a querer encapsularlo o enmarcarlo de alguna cierta manera como nos los han hecho ver,
sino que vayamos a fondo, a lo profundo de nuestro corazón, abrámoselo a Él y digámosle: Señor, te necesito con todas las palabras. Caigamos rendidos ante Él, adorémosle a Él, llorémosle a Él, veamos nuestra miseria delante de Él, digámosle: Señor, la verdad, ayúdame a verte realmente, Señor, como tú eres, Señor. Bendito Padre, bendito Señor, yo no soy nadie para estar aquí, Señor, ni para predicar tu palabra, Señor. La verdad, Señor, que exponer tu palabra, Señor, no es para cualquiera, Señor, porque tu palabra, Señor, es santa, Señor, porque proviene de ti, que tú eres santo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, te pedimos a conocerte como tú quieres que te conozcamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no formarnos dioses dentro de nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros errores, a ver nuestros pecados, Señor. Ayuda a que podamos confesar nuestros pecados, Señor. Padre, que no nos importe el qué dirá, Señor. Que no nos importe nada, Señor. Que nos importe solamente tú, Señor. Padre, que día a día, Señor, anhelemos más y más de ti, Señor. Que no nos conformemos con una religión, con una iglesia. Que no nos conformemos, Señor, con un grupo. Que no nos conformemos, Señor, hasta que te tengamos a ti, Señor. Y que aún cuando te tengamos a ti, Señor, deseemos más y más de ti, Señor. Padre, que nuestro anhelo sea ese, Señor. Llenarnos cada día más de ti, Señor. Padre, que nuestra meta no esté fijada en las cosas terrenales, Señor. Padre, que podamos ver, Señor, lo que realmente tú quieres para nosotros, Señor. Padre, que podamos ver que solo tú, bendito Jesús, lo llenas todo, Señor. Solo tú, Señor, eres nuestro todo, Señor. Y que podamos gritarle al mundo, Señor: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y no importe lo que me pase. Como dijeron los tres valientes: y si aún no nos librares del horno de fuego, no importa, no vamos a doblar nuestra rodilla, porque sabemos en quién hemos creído. Porque Él es Dios, no por lo que haga, sino porque Él es Dios. Él es Dios por lo que ya hizo en la cruz del Calvario. Él es Dios porque ya entregó su vida por ti y por mí. Y esa vida que Él entregó no es para que hoy formemos una religión. Esa vida que Él derramó, su sangre preciosa en la cruz del Calvario, no es para que nosotros vayamos en pos de otros dioses. No es para que nosotros estemos idolatrando cualquier cosa. Su sangre preciosa fue derramada en la cruz para salvarte a ti, para darte vida, para que realmente encuentres el sentido de tu existencia, para que te dirijas de la manera correcta. Su sangre no vale una religión, ni 1000 religiones. Su sangre es preciosa y Él la derramó por ti y la derramó por mí. Mi necesidad del Dios de reyes.
lo llena en todo, se fijó en ti y se fijó en mí. El creador del universo puso su mirada en ti. El que sostiene el universo entero en la palma de su mano puso sus ojos en ti. Y no solamente puso sus ojos en ti, sino que dejó su trono de gloria, lo dejó todo para tener una relación contigo. Y el costo de tener una relación contigo era dar su vida en la cruz del Calvario. Era derramar su sangre para poder acercarse más al hombre. No escatimó absolutamente nada. Absolutamente nada. Su vida la tuvo como nada, con tal de tener una relación contigo, con tal de acercarse a ti, con tal de darte vida. No vayamos en pos de otros dioses, no vayamos en pos de los ídolos. No nos creemos en nuestra mente, en nuestro corazón, ídolos que no nos solucionen, sino que acudamos a aquel que todo lo puede. Acudamos a aquel que nos ama con un amor eterno. No nos creemos una religión más. La religión no salva. Cristo es el que salva. Solo en Él hay salvación. Su sangre fue derramada con un propósito. No menosprecies esa sangre. Tu vida está en sus manos. Acude a Él. Él conoce tu necesidad. Él conoce tus problemas. Él conoce tu enfermedad, tu angustia. Porque Él está cerca de ti. Y Él quiere salvarte. Él quiere solucionar el mayor de los problemas. Ese es el Dios en el cual yo he creído. Ese es el Dios que está en la Biblia. Ese es el Dios que no me ha dejado solo. Aunque me he sentido, pero no me ha dejado solo. Ese es el Dios que le da respuesta a todas mis preguntas. Ese es el Dios que dio su vida por mí en la cruz. Te invito a que no sigas menospreciando a Dios. Te invito a que rindas tu vida a Dios y tengas una relación con Él. Ayúdanos, Señor, porque la verdad, Señor, el mundo, los problemas y todo lo que nos rodea nos aturde, Señor. Pero que podamos encontrar en ti, Señor, ese descanso, Señor. Que podamos ver en ti, Señor, ese Dios vivo, Señor. Que no desaprovechemos la oportunidad tan grande que tiene el ser humano de que tú, Señor, dejaste tu trono para venir a mostrarte a los hombres, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos y dirigirnos por el camino que tú quieres que nos dirijamos, Señor. Bendito Dios, te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan buenas tardes.